Saludos, Dios te bendiga. Escucha esta breve enseñanza de la palabra del Señor. Dice Juan capítulo 4, verso 6 en adelante, dice así: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Muchas veces quizás ha leído o ha estudiado esta palabra del Señor y quizás te ha preguntado: ¿cómo así que no se llevaban entre sí los samaritanos? En primer lugar, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran personas que vivían en el reino del norte. ¿Cómo así el reino del norte? Bueno, cuando Salomón era el rey del pueblo de Israel, la palabra enseña que cuando Salomón dejó el reino se partió en dos: en el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte estaba compuesto por 10 tribus y el reino del sur estaba compuesto por 2 tribus. Entonces, el reino del norte, la capital del reino del norte se llamaba Samaria. Entonces, de ahí es que viene la palabra samaritano. Entonces, ¿qué resultó? Que al pasar el tiempo, en el año 722 aproximadamente, los asirias se llevó en cautiverio al pueblo del reino del norte, que eran los samaritanos, y en ese pueblo se quedaron algunos judíos o algunos samaritanos. Entonces se comenzaron a mezclar, se comenzaron a casarse y a tener matrimonio con personas, con mujeres extranjeras, y comenzaron a mezclarse. Entonces los judíos del reino del sur comenzaron a ver que los samaritanos se habían mezclado y lo veían como personas incircuncisas, como personas impías, como personas como que se habían olvidado de los principios y de la Torá, de los principios del Señor. Y desde ese tiempo los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos habían hecho lo que acabo de explicarle. Lamentablemente el tiempo pasó y esa discordia, a pesar de que eran hermanos, porque eran del mismo país, a pesar de todo eso, no se llevaban bien entre sí. Y lamentablemente, en vez de menguar esa diferencia lo que hizo fue que creció a través del tiempo. Pero aquí vemos cómo Jesús, a pesar de esa diferencia, comenzó a hablar con una mujer samaritana. A pesar de todo eso, Jesús rompió barreras, rompió obstáculos, rompió todos los paradigmas que el hombre había creado con tanto tiempo. Porque cuando Jesús llega, todo es transformado. Cuando Jesús llega, todo lo cambia. Cuando Jesús llega, no importa la diferencia que haya, Jesús la convierte en bonanza y hace que esa diferencia sea una bendición. Así como esa diferencia había, Jesús la rompió y esa mujer samaritana se convirtió en la primera misionera. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús es así. Jesús trajo en esta tierra fue el evangelio del reino, fue unidad, fue bendición, porque Jesús no es religión. La religión había dividido ese pueblo, a pesar de que era un país, pero Jesús trajo unidad. Eso hace Jesús en nuestra vida, eso hace Jesús en este mundo. Une, bendice y transforma una sociedad a pesar de la diferencia que hay. Así que yo espero en el Señor que haya sido de bendición esta historia y podamos entender y comprender de dónde viene ese trasfondo de esa diferencia, y que a la vez entendamos que Jesús rompe todos los moldes, Jesús transforma y convierte cualquier diferencia en bendición. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del Señor sea el centro de tu corazón. Recuerda comentar, recuerda compartir y recuerda seguirnos, pero sobre todo sigue a Jesús, que es la esencia de la vida. Dios te bendiga.